siempre por si alguna persona, no sé, se desplaza hasta su casa o en el medio de transporte o no se pudo conectar hoy. Entonces, para que le quede ahí disponible la grabación de esta clase, para que la pueda revisar posteriormente y recordar que de todas formas las guías, bueno, las presentaciones se encuentran en la plataforma para consultarlas posteriormente. Bueno, Buenas tardes, profe. Sí, muchísimas gracias porque nosotros nos podemos conectar desde el celular, pero tenemos que viajar porque para la Mesa de los Santos está muy feo lo de la Cueva de la Pizca. Entonces nos conectamos mientras que la señal de nuestro celular nos dé. Entonces listo, vamos sí. atentos Si tienen a que tu clase. viajar, no hay problema. Pueden ir escuchando y si tienen dudas, preguntas, pues sí, activar el Listo, micrófono profe. si lo necesitan. Listo, chicos, vamos a comenzar a hacer un breve repaso de un tema que les pedí el favor que revisaran. No sé si lo revisaron. Si no lo revisaron, algunas personas, vamos a ver 3 videos muy cortos para comentar algo al respecto y luego dar por terminado ya la unidad general e indicarles cuál va a ser el primer trabajo a presentar por ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero un video de huella ecológica, luego uno de huella hídrica y finalmente uno de huella de carbono. Estos videos no se encuentran en la plataforma, pero pues en la plataforma se encuentran unos que son mucho más completos, sino que no los voy a presentar en los de la plataforma, porque ya les había pedido que los revisaran y adicionalmente porque son un poquito más largos y el tiempo de hoy no nos alcanza para verlos todos. Entonces voy a revisar, voy a presentarles estos que son un poco más cortos y si ustedes quieren ampliar la información pueden revisarlos de la plataforma. ¿Listo? Entonces permítanme un momento. Listo, vamos entonces con el primer. Muy buenas a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo descubriremos qué es la huella ecológica. La huella ecológica nos permite evaluar el impacto que tiene una actividad concreta sobre nuestro medio ambiente comparado con la capacidad que posee el medio y así poder definir si una actividad es sostenible o no. Actualmente se consumen más recursos y se producen más residuos que la biocapacidad del planeta de asimilarlos, por lo que se deben tomar medidas para disminuir esta huella ecológica. ¿Para qué puede ser útil la huella ecológica? El objetivo primordial es saber si una determinada zona del planeta puede soportar un proceso productivo concreto y asimilar los residuos que genere en el tiempo para evitar daños al medio ambiente. Cálculo ecológico. A la hora de determinar la huella ecológica debemos tener en cuenta algunos factores: el crecimiento de la población, la superficie del suelo fértil, la deforestación, el agotamiento de los recursos y el aumento del consumo. La huella ecológica se calcula así. Se calcula el tamaño del estudio, si se va a estudiar la huella ecológica de un individuo, una familia, una ciudad o un país. Se calcula cuánta energía, alimentos, materias primas y suelo va a consumir esa población en la actividad realizada. La superficie de terreno es difícil de calcular, por lo que se usan tablas estandarizadas. Y por último, se suman todas las superficies y el resultado se divide por el total de la población seleccionada. La realidad de los análisis es que la huella ecológica total del planeta supera en un 30% su capacidad de asimilación. Esto nos avisa del ritmo tan acelerado de consumo de recursos y su distribución, por lo que es necesario tomar medidas para reducirlo. Y hasta aquí el vídeo sobre la huella ecológica. ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado... No se escucha nada, profesor. Listo, disculpen.
que les decía que me quedo con la última parte que dice el video, que se calculó la huella ecológica de las actividades a nivel mundial pues, de la sociedad actual, y que indica que hemos sobrepasado ya el 30% de la capacidad de asimilación del medio ambiente respecto de los desechos que producimos. La huella ecológica sencillamente es una forma de comparar tan rápido se puede llegar a recuperar el medio ambiente a medida que nosotros hacemos nuestros procesos, tanto de generación de alimentos como generación de productos manufacturados, etcétera. Y se evidencia pues que eh, ya la naturaleza no tiene la suficiente capacidad para recuperarse tan rápido. Por eso es importantísimo que dentro de nuestras unidades productivas intentemos realizar actividades de reciclaje, reutilización de desechos, darles un segundo uso a la basura para intentar mitigar esa huella ecológica. ¿Listo? Vamos ahora con el segundo video que nos habla de la huella hídrica. ¿Listo? Gracias. Huella hídrica. ¿Cuánta agua crees que necesitas para disfrutar de una rica taza con café? ¿100? ¿125 mililitros? Para una taza con café se necesitan 140 litros de agua. Esto equivale a 7 garrafones. Todo lo que consumimos necesita agua para su fabricación. Cada producto tiene una huella hídrica, que es la cantidad de agua dulce que se necesitó para producir cierto producto. Para que el café llegue a tu mesa, primero tuvo que crecer el grano, y para eso se necesitó agua que pudo ser de lluvia o de riego. Y una vez cosechado, también se usó agua en el proceso de tostado, molido y empaquetado. Así que la huella hídrica de una taza con café es de 140 litros de agua. Pero, ¿cómo podemos calcular la huella hídrica de un producto? La fórmula es sumar el agua azul, agua verde y agua gris que necesitó un producto o servicio dentro de todo el proceso de elaboración. El agua azul la encontramos en ríos, lagos, acuíferos. Es el agua superficial y subterránea que extraemos de una cuenca. El agua verde es agua de lluvia que no se deposita en aguas subterráneas, pero sí se almacena temporalmente en el suelo superficial o en la vegetación. El agua gris es el agua dulce que se necesita para limpiar el agua que se contamina después del proceso de producción. Así que agua azul más verde más gris es igual a huella hídrica. Por eso, no solo debemos cuidar el agua que vemos al realizar nuestras actividades cotidianas, sino también lo que consumimos y cuánto consumimos. Deja huella, ayudando a reducirla. Listo, chicos. Como vemos, otro así? cálculo Ah, que hacen dale, las personas que están interesadas en, listo. las personas interesadas en determinar pues el uso que se le está dando al agua. Y vemos el ejemplo que me pareció muy chévere de la taza de café, que no solamente se tiene en cuenta
el agua con que se produce, sino también el agua con que se manufactura. Hay algunos países del mundo, sobre todo pues, países altamente desarrollados, en donde los productores no solamente se les cobra por el uso del agua que utilizan al cultivar un producto, sino que se les cobra el uso del agua hasta que el producto llega al consumidor final. Esto con el objetivo de que las personas aprendan a hacer un uso racional de los recursos naturales y en especial el recurso hídrico que es tan importante. Vamos a ver el tercero y último video que es respecto de la huella de carbono y ya continuaremos entonces con la clase. Gracias. ¿Qué es el carbono? El carbono es un elemento químico que puede encontrarse en distintas formas en la naturaleza. Junto con el hidrógeno, forman los hidrocarburos esenciales para la industria y el transporte. Y combinado con el oxígeno, se convierte en CO2, que es un gas de efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un proceso natural por el cual los gases en la atmósfera atrapan la radiación que la Tierra emite al espacio al calentarse su superficie por la radiación solar. Este efecto logra una temperatura que hace posible la vida en la Tierra. Sin embargo, por los impactos negativos del hombre sobre el ambiente, el efecto está acelerado. Y esto se traduce en un calentamiento superior al necesario para la vida y para el correcto funcionamiento de los ecosistemas. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono permite medir los impactos diarios del hombre sobre el ambiente. Esta medición permite analizar la forma de consumo y tener una trazabilidad ambiental de todas las acciones humanas. Esa trazabilidad permite calcular las acciones necesarias para mitigar esas emisiones excesivas. ¿Qué hace la ciudad? Buenos Aires sufre el efecto del exceso de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso tiene un plan de trabajo para reducir esos efectos. ¿Qué podés hacer vos? Priorizá el uso de transporte público. Camina o usa la bicicleta. Mantén en buenas condiciones el motor de tu automóvil y maneja en forma prudente. Usa responsablemente la energía. Incorpora en tu casa la construcción sustentable. Reducí tus residuos y reutiliza lo que sea recuperable. ¿Qué es el carbono? El carbono Listo, muchachos. Ya con eso terminamos el último video que nos hablaba respecto de la huella de carbono. Estas tres huellas comenzaron a ser medidas, comenzó a iniciar la valoración del impacto sobre el medio ambiente cuando inició todo este tema de la importancia del manejo de los ecosistemas y la reducción de los impactos negativos sobre la naturaleza. Como les indicaba al principio, si requieren ampliar la información, en la plataforma pueden encontrar unos videos adicionales en los cuales hay unos ejemplos de cómo se determinan numéricamente cada una de estas huellas dentro de la naturaleza. ¿Listo? Con esto terminamos la unidad general. Quiero entonces mostrarles cuál es la evaluación 1 propuesta en la plataforma para esta primera unidad. Y es básicamente hacer un ensayo con el tema ecosistema de finca, cuáles son los beneficios y servicios ambientales que les presta
cómo está explotando su unidad productiva agropecuaria y cómo se puede proteger su unidad productiva agropecuaria con actividades sostenibles. Entiendo que cada uno o por grupos tienen proyectos que están en este momento desarrollando o están en Una este pregunta, momento. profe. Sí, O sea, en el caso de nosotros, que en estos momentos, pues, nuestro proyecto se va desarrollando, pero todavía no está, eh, ¿cómo lo explico? Pues apenas está en etapa vegetativa. Entonces, ¿qué beneficio nos da como tal el ecosistema? ¿Qué huella de carbono estamos manejando dentro de la unidad dentro de la unidad productiva, profe? sí, espera, ya te digo. Espérame, termino de explicar y yo creo que ya te respondo la pregunta. Ok. Entonces, como entiendo que hay personas que tienen el proyecto ya productivo y hay otras personas que lo tienen hasta ahora en fase de diseño o en papel, entonces las personas que lo tienen ya en etapa productiva, pues nos van a contar a través de un ensayo cuál es el ecosistema de la finca, cuáles son los bienes y servicios ambientales que le prestan, cómo se está explotando su unidad productiva en términos ecosistémicos y cómo su unidad productiva es amigable con el ecosistema, ¿sí? Si en determinado momento su unidad productiva no es amigable, pues pueden decir, proyecto hacer tal y tal cosa con los residuos para mejorar tal cosa, ¿sí? La idea es que nos cuenten a través de ese ensayo, que hagan una presentación ecosistémica de su unidad productiva. Para las personas que tienen el proyecto en papel, pues lo ideal sería que nos plantearan cómo proyectan hacer el manejo ecosistémico de su unidad productiva cuando en un futuro no muy lejano la puedan iniciar. Entonces, proyectamos recolectar los residuos aquí y allá, bueno, etcétera, 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 dar el manejo a las aguas grises de este modo, y en fin. Este trabajo es un ensayo, ¿sí? Es importante que ustedes recuerden, yo creo que ya no es la primera vez que les piden un ensayo, que recuerden cómo se hace un ensayo. En la plataforma hay información respecto de eso, les pido que la revisen. Para las personas que tienen el proyecto, ya sea en fase productiva o lo tienen en este momento diseñándolo, y son por grupos de 2, 3 personas, es importante recordarles que pues cada uno de ustedes tiene un rol diferente dentro del proyecto. Según entiendo, hay personas que tienen el rol más de gerente, hay personas que están más enfocadas en las operaciones, hay personas que están más enfocadas en la parte comercial. Entonces, cada uno de ustedes, compartiendo el mismo proyecto productivo naturalmente, pero de manera individual, debe hacer el ensayo y debe darle un enfoque de acuerdo con la actividad que usted hace en el proyecto productivo de su grupo. Es decir, si una persona es la que maneja las relaciones públicas o la parte comercial, pues dicha persona debe hablar del enfoque ecosistémico de su unidad productiva desde la parte comercial. Por ejemplo, que si recogen los residuos de los productos una vez son vendidos, o si hacen campañas para que los consumidores de sus productos hagan un buen uso de los desechos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues las personas que están solas, pues intenten hacerlo de una forma más global para que en ese ensayo pues se pueda evidenciar todo el tema del ecosistema, del cuidado de los bienes y servicios ambientales que les presta su unidad productiva. No sé si te respondí la pregunta. Creo que se llama Andrés, la persona que me hizo la pregunta. Bueno, sigamos. ¿Cómo hay que hacer el Sí, profe, ensayo? sí me la respondió. Qué pena, lo que pasa es que como soy desde el celular es muy complicado oprimir. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo hay que hacerlo? Es muy sencillo. Es un ensayo de máximo 3 hojas. Escuchen bien. Máximo 3 hojas, oficio cuadriculadas. En la primera hoja hay que hacer una portada.
En la segunda hoja debe ir el ensayo y en la tercera hoja debe ir referencias bibliográficas según la norma APA. Si las personas creen que una hoja es muy poco para hacer el ensayo, les hace falta espacio, y si las normas APA pues nos ocupan un tamaño importante, pues pueden hacer hoja y media, y en la otra media hoja hacen las normas, hacen las referencias bibliográficas. El ensayo debe ser escrito a mano, no se permite que el ensayo venga a computador. Hacen el ensayo, lo escanean en PDF y lo suben en la plataforma. La fecha de entrega es el 9 de abril de 2022 y la fecha máxima de entrega es el domingo 10 de abril. Naturalmente, esa fecha máxima pues, va a tener una penalidad, es decir, que el ensayo se califica sobre una nota inferior. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna persona? Listo, entonces sigamos. Hace un tiempo, hace unos días, hicimos en la finca, en la sede de la UIS, una práctica de aforo de caudales, que es la segunda unidad de esta asignatura, con el objetivo de que ustedes de primera mano y de una forma muy consciente se dieran cuenta de la importancia de conocer la cantidad de agua que puede llegar a estar disponible en una unidad productiva, pues para desarrollar todas las actividades de producción que se requieren en la misma. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso de las actividades que hicimos en esa oportunidad para de pronto si alguna de las personas que en este momento están conectadas no pudieron ir o si quedaron algunas dudas, pues responder esas preguntas y indicarles cuál va a ser la evaluación de esta parte o esta segunda unidad. ¿Listo? Vamos a iniciar con un video en el cual nos vuelven a contar un poco lo que ya hicimos en campo, pero me parece que es bastante ilustrativo para volver a refrescar un poquito la memoria. Aforo de caudales. El objetivo de un muestreo es obtener una fracción representativa del agua que es objeto de estudio y a la cual se le analizarán las variables físico-químicas y microbiológicas de interés ambiental, además de determinar su caudal. Recomendaciones previas a la toma de muestras y el aforo de caudales. Se debe garantizar la seguridad de la persona que realiza el aforo y la toma de la muestra. Además, se deben evitar contaminaciones externas en el agua que se va a analizar. Para esto es importante contar con los elementos de protección personal necesarios. Botas de seguridad. Bata de laboratorio. Chaleco salvavidas y línea de vida en el caso de muestreos en ríos. Gafas de seguridad. Guantes, sin importar el tipo de agua que se va a muestrear. Entre los métodos más utilizados para medir caudales se encuentran los siguientes. Método volumétrico. Método por vertederos. Método por velocidad. En este caso, hay varias metodologías que pueden ser usadas según la precisión requerida y las condiciones y características del sitio. Algunas de esas metodologías son: método del trazador, método del flotador, método del correntómetro, método volumétrico. La medición del caudal se hace manualmente utilizando un cronómetro y un recipiente aforado.
Es un método sencillo y confiable siempre y cuando el lugar donde se haga el aforo garantice que al recipiente llega todo el volumen de agua que sale por la descarga. Para determinar el caudal se emplea la siguiente ecuación. Método por vertederos. Los vertederos son estructuras hidráulicas permanentes para la medición continua de caudales y suelen ser frecuentemente empleados en plantas de tratamiento de aguas. Los vertederos tienen una ecuación de calibración a partir de la cual, midiendo la altura de la lámina de agua, es posible determinar el caudal. Método por velocidad. Es empleado en cauces, donde la velocidad de la corriente de agua presenta diferentes valores. Para determinar el caudal, se debe demarcar una sección transversal, medir el ancho total y dividir esta en varias secciones uniformes. Luego, mediante un correntómetro, se mide la velocidad de la corriente en cada una de las secciones delimitadas. Se utiliza la siguiente ecuación para calcular el caudal. Antes de medir con el correntómetro, se deben escoger las unidades de medición. Para esto, se selecciona el programa que corresponda a metros por segundos para el correntómetro. Tipo AA, si las velocidades que se van a medir son altas, pero si las velocidades son bajas, se debe colocar el molinete más pequeño, denominado pigmeo, y seleccionar luego el programa. En el caso de emplear un trazador o un flotador, se debe igualmente demarcar una sección transversal, medir el ancho total y dividirla en varias secciones uniformes, además de establecer un tramo en el que el flujo sea constante y uniforme. Se lanza el flotador o el colorante en el extremo de aguas arriba y se mide el tiempo de llegada al extremo de aguas abajo. Conocida la distancia entre los dos extremos de control, se puede dividir esta por el tiempo de viaje del flotador o colorante, obteniéndose así la velocidad superficial de la corriente líquida. La determinación de la velocidad en este caso se hace a partir de la siguiente ecuación. Listo, chicos. Creo que el video es bastante vigente y más o menos recrea parte de lo que hicimos en la práctica de hace un tiempo atrás, en la cual pues hicimos aforo de caudales usando un balde o bueno, diferentes tamaños de baldes. Y adicionalmente luego nos fuimos para la quebrada e intentamos hacer un aforo del caudal de agua que lleva a la quebrada utilizando un flotador. Como vemos, como veíamos en el video, adicionalmente de un flotador, se puede utilizar una sustancia química que tiña el agua para pues, ver cómo se mueve la corriente. Naturalmente, pues tomando el tiempo y las distancias como ya lo hicimos y ya lo vimos. O cuando los caudales son más representativos o uno quiere tener una mayor exactitud, puede utilizar un molinete, que es el que se veía en el video. Y este molinete lo que hace es contar el número de giros que hace las aspas y con una ecuación se determina el caudal que está atravesando en ese momento por el río o la quebrada. Vamos ahora a ver una guía que está disponible en la plataforma de internet y que nos habla nuevamente del cálculo de la oferta hídrica. No la voy a explicar toda porque ya de este tema hemos hablado bastante, pero pues sí me interesa que de pronto las personas que no fueron a la práctica
puedan conocer qué material hay disponible en la plataforma y que lo puedan usar posteriormente. ¿Alguien tiene una pregunta hasta el momento? Listo. No, señor. Gracias. Profe, qué pena. El segundo trabajo, ¿de qué se trata? El segundo trabajo vamos a abordar el tema de cálculo de oferta hídrica. Es eso. Ya les explico en qué consiste. Listo. Termino esta presentación y ya les explico. Entonces, en la plataforma está esta guía que nos habla del cálculo de oferta hídrica, es decir, determinar la cantidad de agua que tenemos disponible en nuestra unidad productiva, ya sea que el agua venga venga por una manguera, venga por un canal libre, por una sequía, venga por un río o una quebrada. Entonces es muy importante que ustedes cuantifiquen la cantidad de agua que puedan llegar a usar para su proyecto productivo. Entonces, bueno, lo primero que es importante es volver a repetir la definición de pronto de estas dos palabras, y es que aforo es el procedimiento por el cual se mide el caudal que pasa por un determinado lugar, y caudal es la cantidad de agua que pasa por un cierto lugar en determinado tiempo. Adicionalmente a estas dos definiciones, durante la práctica recuerden que hablamos de qué era un área, qué era un volumen, las unidades de medida de de área o volumen. También entre todos construimos la definición de caudal, que es algo muy parecido a esto. Luego hablamos también de qué era aforar, y entre todos pues llegamos a la conclusión de cuáles podrían ser las unidades de medida de estas variables. En esta presentación nos indican el concepto de caudal y nos indican las unidades que pueden ser metros cúbicos sobre segundo o litros por segundo, y lo que hablábamos durante la práctica, que son unidades de volumen sobre unidades de tiempo. Las unidades de volumen pues pueden ser como estos centímetros cúbicos o mililitros o litros o metros cúbicos. Y decíamos esta equivalencia, que un metro cúbico tiene 1000 litros y que adicionalmente, de acuerdo con la densidad, un metro cúbico que es igual a 1000 litros pesa 1 tonelada o 1000 kilogramos de agua. ¿Listo? Adicionalmente, también vimos esta fórmula y de hecho la usamos para decir que el caudal no solamente se puede expresar en unidades volumétricas sobre tiempo, sino que también se pueden expresar en unidades de área por velocidad. Y recordemos que la velocidad, según pues la física básica, es la distancia que se recorre en determinado tiempo. Entonces, esto también lo vimos durante la práctica, pero es importante que recuerden esas fórmulas simples. Realizamos durante la práctica, lo que acabamos de ver en el video, el método volumétrico para aforar caudal, por ejemplo, de una manguera, de un tubo, una bajante que pueda estar trayendo agua a la finca, a la unidad productiva, y básicamente es establecer el volumen conocido, primero determinar el volumen conocido del recipiente aforador. Y durante la práctica pues los chicos lo hicieron de dos formas. Uno fue determinar el volumen con la fórmula matemática del recipiente, si es un cilindro o si es esto que parece más como una pirámide truncada. O los otros chicos lo hicieron a través de un recipiente de volumen conocido y comenzaron a llenar ese recipiente y determinaron cuántas veces o cuántos litros le podía contener este recipiente, y con eso también determinaron cuál era el volumen. Luego lo que hicieron fue llenar en 3 ocasiones el recipiente aforador y tomar los respectivos tiempos en que se llenaba el recipiente y luego hacer un promedio.
Con este tiempo promedio y conociendo el caudal del recipiente aforador, procedieron a dividir o aplicar la fórmula que es volumen, que son los 10 litros, dividido tiempo, que son los 15,6 segundos, y les dio un caudal promedio de 0,64 litros por segundo, para este ejemplo. Durante la práctica que tuvimos, hicimos también nosotros, que como teníamos unas llaves de paso y teníamos una llave de jardín, o sea que si se aprieta con la mano y pues entrega X o Y cantidad de agua, hicimos el ejercicio de hacer que pasara menos o más agua y determinar diferentes caudales para que ustedes se dieran cuenta, pues que dependiendo la apertura de una llave o la presión que se ejerza sobre un registro, pues nos puede entregar más o menos agua. ¿Listo? Y luego nos desplazamos hasta la quebrada e intentamos pues realizar este aforo de la cantidad de agua que lleva una fuente hídrica superficial, aplicando el método del flotador. Entonces algunos de sus compañeros nos hicieron el favor, ingresaron la quebrada, seleccionamos 2 puntos, tomamos la distancia entre el punto A y el punto B, también hicimos o medimos los anchos del cauce en el punto A y el punto B, y luego también tomamos la profundidad tanto en el punto A como en el punto B al lecho de la quebrada. Y volvimos y finalmente llenamos una botella parcialmente con agua, la soltamos del punto A al punto B y hicimos una medición del tiempo que tarda en recorrer esa distancia y pues finalmente determinamos el caudal. Importantísimo recordar que para este ejemplo se utiliza la fórmula de que caudal es igual a área por velocidad. Entonces el área es el ancho de la quebrada en el punto B por la profundidad promedio, o si lo consideramos como un rectángulo, pues la profundidad en el punto B al fondo de la quebrada, y luego determinamos la velocidad. La velocidad, como ya lo indiqué anteriormente, es la distancia sobre la distancia recorrida en el tiempo en que se tardó ese flotador en recorrer esa distancia. Y de esta forma, posteriormente, determinamos un caudal. Esto era lo que nos hablaban también en el video que hace poco acabamos de ver, y pues lo indico para que lo tengamos claro. Finalmente, pues recordarles que dependiendo la cantidad de agua que podamos llegar a captar o que podamos llegar a tener disponible en nuestra unidad productiva, es que podemos diseñar un proyecto productivo. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno. Listo. Adicionalmente, esta unidad 1, además de la parte de aforo de caudales, contempla el tema de embalses de tierra o reservorios, o como lo llaman de pronto en la zona de Santander, highways, que básicamente son pues excavaciones que se hacen en el suelo, se recubren con una geomembrana y luego con un plástico para almacenar agua, para recolectar agua en la época de invierno y que pueda ser usada en épocas de sequía. Entonces, para abordar el tema de embalses de tierra que hemos visto, tengo unos videos que quiero presentarles y luego vamos a ver el material que tenemos disponible en la plataforma.
Vamos entonces a ver el primer video y ya luego pues eh, continuaremos con el tema de la parte de la guía. La clase de hoy es un poco, digamos, ¿cómo decirlo? Es un poco difícil porque nos toca ver mucha parte teórica, muchos conceptos para luego poder aplicarlos, ¿listo? Y recordemos que en esta parte del recurso hídrico, la cuantificación del agua a utilizar es lo más importante, es decir, siempre vamos a utilizar las matemáticas básicas para poder eh, desarrollar la clase. Entonces, por favor, chicos, para aquellos que no les gustan mucho los números, pues intentemos ponerle la mejor cara a los números en esta asignatura, por favor. Eh, Están como muy callados, chicos. ¿Sí me están escuchando bien y todo? Sí, me preocupa. Están tan callados. Sí, señor. Sí se Vale, escucha. gracias. No, 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 no se escucha. Ahora sí. Desde hace un año, Iván Fabián Vallen decidió construir un reservorio de agua para abastecer a sus animales y cultivos en épocas de sequía, pues anteriormente los trabajos que mantenían su finca requerían de cantidades de agua potable que no había en la zona, conduciendo así a grandes pérdidas económicas, por lo que esta estrategia se ha convertido en un salvavidas para él y el mantenimiento de su predio. En un comienzo fue siempre duro poder mantener la finca sin el reservorio. ¿Por qué? Porque tenemos 3, 4 meses de verano donde se nos escasea un poco el agua. Entonces hubo la necesidad de pensar la alternativa de tener un reservorio de este estilo para poder almacenar agua para los cultivos, el ganado, la porcicultura y las praderas. El reservorio tiene una área de 7 metros por 4,50. Para que este reservorio funcione de manera exitosa, debe realizar la excavación en la parte más alta de la finca, ya que por gravedad el agua podrá circular de manera más rápida a cualquier parte de la propiedad por medio de tuberías que son instaladas en el subsuelo. El líquido del cual se llena este estanque proviene de un nacimiento ubicado en una hacienda cercana y se complementa con el agua lluvia. Se ve que una máquina se hizo el hueco, dejándole su talud para poder hacer el reservorio. Aproximadamente se mantienen 120.000 litros de agua. 120.000 litros de agua y pues nunca se ha llegado a dejar de desocuparlo porque igualmente en tiempo de verano el poquito que se nos escasee, entonces sea poquito sea harto, va a llegar al reservorio y ahí se va a tener almacenada. La ventaja de implementar este tipo de estrategia recae en la reserva permanente del recurso, pues estos 120.000 litros han permitido cubrir las 8 fanegadas de finca que tiene nuestro entrevistado. Pues el año pasado se nos incrementó el verano un poco, pero sí alcanzamos a sostenernos, entrándole poquita agua al reservorio, entrándole media pulgadita de agua permanente. Podía uno trabajarlo de día y de noche llenaba y nos sostuvimos 2 meses larguitos. En temporada de lluvias, el agua es direccionada hacia 2 tanques con capacidad de 2.000 litros aproximadamente. De allí, por medio de tuberías subterráneas y mangueras, es distribuida el sistema de riego por aspersión para los cultivos, a los chupos ubicados en las porquerizas y al ganado directamente. El resto del líquido es llevado al reservorio. Son mangueras y tuberías que vienen de los tanques que lo
los tanques que lo alimentan y las mangueras que salen para los cultivos y para la pradera. Experto recomienda realizar la limpieza del reservorio por lo menos 3 veces al año, controlando la presencia de malezas a sus alrededores y utilizando elementos purificadores de agua para reducir la llegada de microorganismos infecciosos que perjudiquen la calidad del líquido. De la misma manera, para este tipo de estanques es recomendable utilizar materiales plásticos de larga duración y mantenerlos cercados. Con eso reducirá el ingreso de animales y los casos de ahogamiento. Se utilizó un plástico el más grueso en calibre que existe y no, pues mantenerlo cercadito, que no haya peligro de que se caiga un animal o que se vaya a contaminar de cualquier cosa. Este reservorio con 1,50 m de profundidad ha permitido en la finca de Don Iván mantener sus pastizales verdes la mayoría del tiempo. Sus cultivos han producido de manera exitosa y ha resultado una solución efectiva para las temporadas de sequía. Sin embargo, nuestro entrevistado recomienda una planificación previa, adecuar el estanque a las condiciones topográficas de su finca y preferiblemente implementarla en épocas invernales para recibir mejores resultados. Pues el éxito del reservorio es el almacenamiento que uno puede obtener como individual para su finca, ¿no? Son 120.000 litros de agua que uno no los va a gastar fácilmente en 2, 3, 5 días. Da espacio para uno mirar otra alternativa en un verano muy intenso. La ubicación del reservorio es muy importante. De hacerlo en lugares planos tendrá que recurrir a extracción por bombeo y esto le generará un costo adicional. ¿Sabes cómo decir que Listo. Este era un primer video de introductorio del tema y ahora vamos a ver otro que está muy relacionado y que se trata de lluvia útil. Es un tema muy similar, es el aprovechamiento, la recolección del agua, lluvia, que generalmente cae durante los meses de invierno. Entonces es otro video introductorio al respecto. El cambio climático global ha hecho del agua un recurso cada vez más valioso y escaso. Países como Colombia, situados en la zona intertropical, sufren con mayor intensidad las alteraciones de los ciclos de lluvia, situación que pone en riesgo la disponibilidad de los recursos hídricos, tan indispensables para la vida como para la mayoría de actividades productivas. Entre ellas destaca la actividad agrícola, la cual, según cifras de 2019, consume cerca del 43% del agua total usada en Colombia, seguida por la construcción y la actividad pecuaria. Dicha razón hace evidente la necesidad de técnicas de captación de agua que se adapten al cambiante régimen de lluvias y que garanticen el abastecimiento de agua a corto, mediano y largo plazo. De lo contrario, el sector agropecuario como la población colombiana se exponen ante una posible escasez de agua. Como respuesta ante esta necesidad técnica, se han desarrollado los plásticos poliembalse y la geomembrana, los cuales permiten construir reservorios de bajo costo que facilitan la recolección de aguas lluvia y aguas de río para garantizar su disponibilidad en la temporada de sequía. Su construcción es muy simple. Primero, se debe elegir la ubicación del reservorio. Se recomienda hacerlo en la zona más baja del terreno, esto con el fin de captar una mayor cantidad de agua, la cual se puede captar cavando zanjas derivadoras de escorrentía desde la parte superior del terreno hasta el reservorio. Si es una zona plana, se recomienda ubicarla cerca de los ríos y quebradas. Luego, se realiza la excavación según la cantidad de agua que desea almacenar. Tenga en cuenta que en 1 metro cúbico caben 1000 litros de agua.
Es recomendable que los lados del reservorio estén en ángulo obtuso, esto por cuestiones de seguridad y para fijar el material más fácilmente. Terminada la excavación, es muy importante limpiar el terreno de piedras, raíces y cualquier material que pueda perforar el plástico. Luego, se instala una capa de material geosintético, el cual evita el desgaste ocasionado por el contacto directo del plástico con el suelo. Asegúrese de dejar 80 centímetros de material a los bordes del reservorio. Por último, extiende el plástico poliembalse y la geomembrana teniendo cuidado de no rasgar o perforar el material. Se recomienda que el personal que realice la instalación esté descalzo. Asegúrese de que el material no quede tensionado en ninguna parte. El material debe quedar lo suficientemente holgado como para que durante el llenado del reservorio el agua no ejerza presión directa sobre él y lo rasgue. No olvide dejar 80 centímetros de material en los bordes. Esto servirá para asegurar el material. Para ello, se recomienda utilizar costales con tierra. Como medida de precaución, se recomienda acercar el reservorio con el fin de evitar que animales y personas puedan caer en él y dañar el material. Ya está listo para llenar su reservorio. El plástico poliembalse o la geomembrana le asegurarán por años la disponibilidad de agua para sus actividades. Bien sea que los utilice para regar sus cultivos, abastecer sus necesidades o iniciar un proyecto de piscicultura, tanto el plástico poliembalse como la geomembrana le darán una resistencia y durabilidad superior a los plásticos convencionales. Si desea saber más acerca de la construcción de reservorio, Listo, chicos. Entonces ahí veíamos dos ejemplos de embalses o jagüeyes para almacenar agua durante épocas de invierno y poder aprovecharlas en épocas de verano. Si no, no sé si se percataron de una diferencia entre los dos videos, y era que en uno nos recomendaban hacer el embalse o hacer el jagüey en la parte alta de la finca y en el otro nos lo recomendaban hacerlo en la parte baja. Esto realmente depende de dónde nosotros vamos, de dónde nosotros tenemos disponible el agua para llenar el embalse. Como lo veíamos en el último video, pues se excavan unas zanjas que conducen el agua hasta la parte inferior de la finca, eh, y luego por rebombeo, si se necesita regar la parte de arriba, pues se puede llevar el agua hacia allá. Naturalmente genera un costo adicional el tema de tener que rebombear el agua, pero en determinado momento la cantidad de agua que se puede llegar a recolectar es mucho más grande. Son las 5 de la tarde, tomémonos 10 minutos de descanso y ya venimos a ver la guía que se encuentra en la plataforma para diseño de este tipo de embalses, eh, y continuamos con la clase. Gracias.
Listo, chicos. Retomamos la clase después de este breve descanso y vamos a ver la presentación, el material que se encuentra en la plataforma respecto de embalses, agüeyes, reservorios, como quieran llamarle, o excavaciones en el suelo para el almacenamiento de agua. ¿Listo? Antes de iniciar con este tema, ¿tienen alguna pregunta? ¿Me escuchan bien? Sí, señor, sí la escuchamos bien. Listo. Esta parte de los embalses tiene una parte que es teórica, o bueno, que nos habla un poco de, que es lo que vamos a hacer ahorita, que nos habla un poco de los embalses en cuanto a su definición, clasificación, bueno, cómo se deben construir. Y luego viene una parte de cálculos, que es cuando ya determinamos el volumen de almacenamiento y otros aspectos. Vamos en esta clase a hacer la parte teórica y luego la parte de los cálculos la haremos en la próxima oportunidad que nos veamos, pues teniendo en consideración que es un poco más sencillo cuando nos vemos de forma presencial. ¿Listo? Por lo tanto, para la evaluación, que bueno, la evaluación de esta unidad, que sería la unidad 2, vamos solamente a tener en cuenta la parte teórica de los embalses. ¿Listo? Que la segunda evaluación es resolver un cuestionario interactivo de 10 preguntas de oferta hídrica con múltiples respuestas ABCD, máximo 2 intentos por persona. ¿Cómo hay que hacerlo? Se va a hacer a través de la plataforma y dicho cuestionario estará disponible próximamente y el plazo máximo para hacerlo será el viernes 22 de abril de 2022. Importante, pues yo sé que ahora con el tema de las redes sociales ahora es muy fácil que una primera persona haga el cuestionario y luego le envíe las respuestas correctas al grupo, pero quiero que intenten hacerlo de forma individual para que verifiquen qué tanto han apropiado los conocimientos vistos hasta ahora en clase. ¿Listo? Bueno. Básicamente en un embalse, bueno, los primeros embalses fueron embalses naturales y los primeros embalses pues son lagos que se forman de forma natural, como por ejemplo el lago que está ahí en Paipa, el lago Chagota creo que se llama, y otros, bueno, no sé en el departamento de Santander el nombre de un lago importante, si alguno de ustedes lo recuerdan, puede activar su micrófono y lo dice porque no lo recuerdo. Pero pues básicamente son depresiones que se creaban en el suelo y que luego de lluvias, esas depresiones eran llenadas con agua que corría por escorrentía natural. Posteriormente los agricultores se dieron cuenta que en las épocas de verano era muy difícil continuar con la producción de sus cultivos y que era necesario tener disponible agua para seguir llevando las actividades normales en sus unidades productivas. Por tal motivo, pues, teniendo y habiendo visto ya los lagos, pues, tuvieron la idea de excavar zanjas en la tierra para llenarlas de agua. Naturalmente, en las primeras ocasiones que lo hicieron, se daban cuenta que pues el agua se infiltraba y que de un día para otro pues el agua almacenada se perdía. Entonces pues comenzaron a usar materiales sintéticos para colocar en el fondo y en los costados de los reservorios, impidiendo con esto pues que el agua se pierda por infiltración y se mantenga disponible para ser utilizada. En la actualidad pues los embalses se clasifican de acuerdo con su función. Entonces hay embalses o reservorios de acumulación que son los que generalmente se usan en la agricultura,
que retienen excesos de agua en periodos de alto escurrimiento para ser usados en épocas de sequía. Hay otros embalses que se utilizan más en la parte de los acueductos, que son estos embalses de distribución, que no producen grandes almacenamientos, pero facilitan regularizar el funcionamiento del suministro de agua, plantas de tratamiento o estaciones de bombeo. Entonces, básicamente lo que esos embalses de distribución hacen es que conservan una cantidad mínima de agua y permiten que haya una distribución homogénea del líquido dentro, por ejemplo, de un acueducto veredal. Y finalmente existen otros embalses que llaman pondajes, que son pequeños almacenamientos para sufrir consumos locales o demandas pico. Entonces, estos pondajes son posiblemente los mismos embalses de acumulación. La única diferencia es el tamaño. Los pondajes, pues, en este documento los tratan como pequeños almacenamientos y que son utilizados por consumos locales, es decir, por unidades productivas más pequeñas. Digamos que un embalse de acumulación grande, como el embalse del Císica, que está aquí saliendo de Bogotá por autopista norte, digamos que puede alimentar fácilmente a todo el municipio entero. Entonces, pero en cambio un pondaje, pues si es de una unidad productiva, es mucho más pequeño. Pero básicamente, pues es lo mismo en términos generales. Adicionalmente, los reservorios o los embalses de agua se clasifican de acuerdo con su tamaño. Entonces acá, embalses gigantes con un volumen mayor a 100.000 megametros cúbicos, embalses muy grandes, embalses grandes, medianos, pequeños o pondajes cuando tienen menos de un volumen menor a 1.000.000 de megas de metros cúbicos. Pero básicamente esta es lo más importante de los reservorios, y es que los reservorios se alimentan de generalmente agua lluvias. Y durante como se observa aquí en la imagen, durante los meses de abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre, que son las épocas de más fuertes lluvias para esta zona que está ilustrada, es donde pues el almacenamiento incorpora la mayor cantidad de agua para ser utilizada en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, que son los meses de mayor sequía. Veíamos en los videos pues, que las personas que hablaban en cada uno de los mismos nos referían exactamente a algo parecido. Y es que generalmente ellos pues construyen los embalses en las épocas de invierno para aprovechar y dejarlos llenos para las épocas de sequía, y adicionalmente que la capacidad de almacenamiento de los embalses o de los reservorios está definida por la necesidad propia de cada unidad productiva. Es decir, si mi unidad productiva tiene 10 hectáreas y las 10 hectáreas están cultivadas, pues la necesidad hídrica es más grande que si tengo las mismas 10 hectáreas, pero solo tengo cultivadas 2 y las otras 8 están solamente para pastos. Digamos que la diferencia es importante. Adicionalmente, la forma en que yo distribuya el agua una vez está disponible en el embalse, es decir, si tengo riego por aspersión, si tengo riego por goteo, si tengo riego por superficie, esas diferencias de cómo yo distribuyo el agua a través de la unidad productiva también me hace más o menos eficiente el uso del agua, y por lo tanto pues necesitaré más o menos agua almacenar. Entonces aquí en la parte baja de esta imagen dicen que aunque llenan el reservorio solamente durante 4 meses o durante 5 meses del año,
tienen disponibilidad de agua durante todo el año, siempre y cuando pues extraigan la misma cantidad de agua, como se ve aquí en esta imagen donde pues existe, cada una de las jarras están a la misma altura el nivel de agua. Por esto es que estos embalses son muy importantes para desarrollar actividades agrícolas. A continuación tenemos algunas ventajas de los mismos. Me voy a permitir leerlas. Mejoramiento en el suministro de agua en núcleos urbanos en épocas de sequía, pues para nuestro caso particular no solamente serían núcleos urbanos, sino también núcleos rurales, si son acueductos rurales, acueductos veredales y unidades productivas en épocas de sequía. Aumento de las posibilidades y superficie de riego. Naturalmente, si tenemos disponibilidad de agua y tenemos la extensión de tierra suficiente, pues podemos aumentar el área sembrada y naturalmente tendremos unos mayores ingresos. Desarrollo de la industria pesquera, como en uno de los videos nos mostraba que el señor estaba alimentando como unas mojarras para el consumo, decía que familiar y de los vecinos. Es posible que tener un embalse nos permita adicionalmente tener otra fuente de entrada o diversificar la finca a través de actividades piscícolas y tener incremento de las posibilidades de recreación. Hay personas que naturalmente en estos embalses cuando son grandes practican deportes náuticos. Naturalmente nosotros dentro de un embalse o de un Huawei que se construye en una unidad productiva, en una finca, pues lo ideal no es nadar, ni mucho menos practicar deportes náuticos, pero sí en determinado momento he conocido algunos restaurantes, algunos sitios donde venden comida, en donde ofrecen el servicio de que uno puede pescar su propio pez, y lo que tienen es embalses de tamaño mediano, y pues generan ingresos adicionales por estas actividades. Mantenimiento de reservas de agua para diferentes usos, pues ya lo hemos visto, la parte de riego, la parte de piscícola, la parte de animales, entre hidratación de animales, la parte también puede ser posiblemente usada esa agua también para las actividades humanas, bañarse, preparar alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Incremento de vías navegables y disminución de distancias para navegación, pues esto es para embalses muy grandes, para embalses pequeños o para Hawaiis, pues esto no aplica naturalmente. Control de crecientes de ríos y daños causados por inundaciones, esto tampoco aplica, porque pues nosotros generalmente lo que hacemos es conducir la escorrentía de lluvia a los embalses, no directamente el cauce de un río o una quebrada. Entonces digamos que esto tampoco aplica mucho. Y mejoramiento de condiciones ambientales y paisajísticas. Hay personas que indican que cambiar el paisaje natural con la excavación de un embalse, de un Huawei o de un reservorio, por el contrario, causa un efecto negativo sobre el ecosistema y lo transforma. Porque en donde antes no había agua, ahora hay una acumulación de agua y esto puede traer pues diferentes especies que antes no estaban, puede generar un efecto climático o cambios en el ciclo biológico, pero lo cierto pues es que sí se genera un cambio en el paisaje, positivo o negativo, pero sí hay un cambio. ¿Cuáles son las desventajas de los embalses o de los reservorios? Pérdida en la actividad agroindustrial por inundación de zonas con alto nivel de desarrollo. Pues esto es cuando los embalses son grandes, pero generalmente cuando construimos en nuestras unidades productivas, pues aprovechamos áreas de la finca que no están siendo utilizadas como las partes bajas o las partes altas, dependiendo en dónde sea más propicio construir los reservorios. Entonces digamos que esta desventaja no le aplicaría para la parte de nosotros. Cambios en la ecología de la zona, los que les comentaba hace un poco, que puede traer efectos a veces negativos, que toca tener la suficiente disposición para, pues, para actuar sobre ellos, presencia de mosquitos,
larvas, sapos, bueno, reptiles, cosas que antes tal vez no estaban en la unidad productiva. Traslado a asentamientos humanos siempre difíciles y costosos. Esto es cuando los embalses son muy grandes, pero pues cuando lo hacemos en nuestras unidades productivas, que le digo, aprovechamos zonas improductivas de la finca para construirlos, entonces esto no sucede. Inestabilidad de los taludes, esto sí es muy importante. Asegurarse, chicos, de que cuando construyamos los embalses pues, de nuestras zonas productivas, reservorios, aguas, lo hagamos en zonas que sean geológicamente estables. Yo sé que es difícil este concepto de geológicamente estables, pero pues nuestros padres, nuestros abuelos, tal vez, y nosotros mismos ya hemos podido identificar en qué parte de la finca pues el terreno puede comenzar a hundirse, a moverse, y si excavamos ahí, hacemos una excavación profunda y colocamos agua, es posible que esta zona se pueda inestabilizar más rápidamente. Entonces, antes de proceder a excavar, hacer cualquier tipo de excavación, es preciso verificar que el sitio seleccionado no tenga alguna estabilidad geológica para evitar problemas posteriores. Y finalmente, posible crecimiento de la actividad sísmica, especialmente durante el llenado de embalses muy grandes. Como indica, esto es para embalses muy grandes, no para reservorios como los que es la idea de incorporar dentro de las unidades productivas, pero pues de todas formas hay que tenerlo en cuenta. Aquí hay algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta para la selección del lugar o del sitio en donde se va a hacer la excavación. El primero de ellos es que la excavación que nosotros hagamos debe tener una adecuada capacidad, la que es definida por la topografía. Este material, como está hecho para el tema de embalses, pues las excavaciones, digamos que están hechas por la madre naturaleza, es decir, están ya disponibles ahí. Digamos que el movimiento de tierras que se hace cuando son embalses muy grandes no es a través de maquinaria, sino se aprovecha la parte topográfica, pero en nuestro caso lo que se hace es una excavación utilizando una retroexcavadora y en el peor de los casos, pues mano de obra. Por lo tanto, la capacidad se la damos nosotros mismos sin depender de la topografía. Pero que sí es importante, que dicha capacidad que nosotros le queramos dar a nuestro reservorio, sí sea suficiente para realizar nuestras actividades productivas, pero que tampoco sea una cantidad exagerada que pueda llegar a poner en peligro, por ejemplo, la estabilidad de taludes, o que se convierta en un foco, por ejemplo, de creación de mosquitos, especies de otro tipo de especies que comiencen a invadir el embalse y sea un problema. Bueno, aquí otra consideración para tener en cuenta durante la excavación es la geología, que ya lo hemos hablado, y algo importante adicional de la geología es el tema de la filtración. Hay lugares que son geológicamente impermeables, es decir, que la filtración es muy, pero muy baja. Entonces no se requiere la colocación de geomembranas y plásticos, pero en la mayoría de los casos es necesario la colocación de geomembranas y de plásticos. Veíamos en los videos que recomendaban o que nos indicaban pues, que las geomembranas eran especiales y que los plásticos tenían un calibre bastante grueso y que adicionalmente en la instalación de este tipo de cubiertas en el suelo era necesario el retiro, por ejemplo, de los zapatos y verificar que no el plástico se fuera a cortar en ningún momento. Entonces, ese es un aspecto muy importante a que ustedes tengan en consideración, chicos, que durante la conformación del presupuesto para la construcción de este tipo de almacenamientos de agua, contemplen la compra de unos muy buenos materiales para evitar la filtración del agua hacia pues, el suelo. La estabilidad de los taludes, bueno, ya lo hemos hablado.
puesto que cuando el embalse está lleno para que no se presenten serios problemas como de niveles y especialmente hundimientos. También es muy importante. Es necesario hacer el avalúo de los terrenos a inundar. Cuando se habla de embalses, pues el área a inundar es muy grande y naturalmente los terrenos pierden valor económico. Pero pues nosotros vamos a hacer excavaciones, pero pues que cubren áreas pequeñas, entonces el tema del dinero que se pierde por porque estas tierras dejan de producir, pues va a ser muy pequeño en comparación al costo o el beneficio que recibimos al tener disponible agua durante todo el año y más en las épocas de sequía. Entonces digamos que este efecto es muy pequeño teniendo en consideración que las áreas a intervenir son pequeñas dentro de las unidades productivas. La calidad del agua embalsada es importante y eso también sucede en los reservorios. Cuando el agua se estanca y generalmente no se oxigena, comienza a pudrirse, entonces genera malos olores. Si utilizamos esa agua que no está oxigenada para regar nuestras plantas o para hacer actividades, para entregárselo a los animales, pues no es un agua apta para el consumo. Entonces es muy importante poder tener mecanismos de oxigenación de agua o si no, prever que el tamaño del embalse no sea exageradamente grande y que implique que el agua no se oxigene. Entonces hay que tener el tamaño suficiente, un tamaño razonable que permita la oxigenación natural del agua por la entrada y la salida o porque corre el agua dentro del mismo embalse. El impacto ambiental y social. En ambos videos veíamos que recomendaban cercar los embalses para evitar que personas se pudieran entrar en los embalses o animales y en algún determinado momento pudieran morir por ahogamiento. Es raro que de pronto digan que una persona puede morir en un highway o en un reservorio por ahogamiento, pero se han escuchado casos, sobre todo en zonas rurales, en donde hay personas que por efecto del alcohol y por efecto de la casualidad llegan a donde están los embalses, se tropiezan, se caen dentro del reservorio y por no tener todas las condiciones necesarias en ese momento, pues bajo el efecto del alcohol, pues pueden morir ahogados. Es por esto importante colocarle una cerca perimetral en contorno al reservorio para evitar que sucedan estas cosas como tan malucas. Puede pensar que no pueden pasar, pero sí pasan. Adicionalmente, pues es importante mantener una limpieza, como veíamos, del embalse y su entorno para evitar que se generen pues presencia de animales no deseados o que pues se comience a perder el agua por consumo de plantas no, pues, no deseadas, ¿sí? Las ya denominadas malezas. Alguien me está escribiendo que salió de la reunión y que no ha podido volver a entrar. Permítanme un momento. ¿Ustedes me están escuchando bien? Chicos, ¿están ahí? ¿Algunas de las 6 personas que están conectadas me pueden escuchar? Bueno, me preocupa que ninguno me hable porque entonces entendería yo que, pues que están conectados pero no están prestando atención.
Chicos, ¿me escucha alguna persona, las que están conectadas? Profe, yo lo escucho. Bueno, gracias, David. No sé qué pasa con nuestros compañeros. Dale. Vamos ahora a ver algunas características adicionales de los embalses. ¿Listo? Y es que, por ejemplo, para poder considerar la construcción de un embalse, es importante tener en cuenta los datos climáticos, sobre todo de lluvias promedio durante X tiempo, para poder identificar cuáles son los meses de mayor precipitación y previo a ellos iniciar el tema de la construcción del reservorio con el objetivo que durante los meses de invierno pues podamos ya tener lista el reservorio construido y lo procedamos a llenar. Entonces, por ejemplo, para el caso de la obtención de los datos de precipitación, podemos consultar la página del IDEAM siempre y cuando pues identifiquemos una estación meteorológica que se encuentra cerca de nuestra unidad productiva. A través de la página de internet del IDEAM podemos hacer la descarga de las lluvias promedio en los últimos 5 años, 10 años y comenzar a corroborar cuáles son los meses de mayor precipitación y con base en los mismos hacer el diseño del reservorio. Los embalses o reservorios de tamaño pequeño tienen una profundidad determinada y dentro de esa profundidad existen unos volúmenes o unos niveles de agua que pueden ser útiles o inútiles. Uno de ellos, por ejemplo, es el fondo del reservorio, que generalmente se comienza a llenar de sedimentos de gran tamaño y luego de pequeño tamaño, como por ejemplo piedras, arenas, limos, y que con el tiempo pues va a comenzar a hacer un volumen cada vez más representativo y va a comenzar a hacerle perder capacidad hidráulica a nuestro reservorio. Por tal motivo es que en estos reservorios es importante dejar como un drenaje que permita que permita drenar o desalojar todos esos materiales que están asentados en el fondo hacia afuera del reservorio. Luego viene un volumen de operación y volumen útil, los cuales pues ocupan 2/3 y 1/3 de la altura del reservorio. Lo que hace es que dependiendo el nivel de lluvias, dependiendo la cantidad de agua que extraigamos del reservorio, pues estos volúmenes van a ir cambiando durante ciertas épocas del año. Importante tener en consideración que no debemos permitir que la cantidad de agua que esté dentro del reservorio baje a niveles por debajo del volumen de operación, porque si no, en determinado momento, pues nuestro embalse comienza a perder capacidad hidráulica. Entonces, para evitar eso, siempre intentemos tenerlo lleno por encima del volumen de operación, tenerlo aquí en donde dice volumen útil, que es más o menos en la mitad de la altura, o si se puede, pues un volumen forzado, que es que esté bastante lleno. ¿Listo? Para la planeación de un embalse es necesario, de un reservorio, es necesario tener en cuenta naturalmente el costo
para varias alturas de llenado. Es decir, si los costos de los reservorios están dados por la maquinaria o la mano de obra que es necesario contratar para hacer la respectiva excavación. Adicionalmente, los materiales que son necesarios comprar para la instalación al interior del mismo. Y finalmente, pues la relación versus el beneficio con la cantidad de agua que vamos a almacenar. Entonces, si nuestro embalse, dependiendo de la profundidad o la altura que le queremos dar a nuestro embalse, pues puede llegar a ser más costoso hacer la excavación. Pero si tenemos un área muy limitada, pues es necesario hacerlo más profundo que amplio en términos de ancho y largo. Entonces, ese tipo de relaciones, pues es importante tenerlas en consideración. Adicionalmente, otra consideración es garantizar que tengamos la cantidad de agua suficiente para llenar el embalse, es decir, no construir un reservorio muy exagerado en tamaño y que durante la época de invierno no tengamos como ni siquiera llenar ese reservorio, porque lo que hemos hecho es mal invertir unos recursos y perderlos en una construcción demasiado grande. Aporte de sedimentos del embalse, bueno, ya lo hemos hablado, comienza un proceso de sedimentación en el fondo del embalse y es por esto importante dejar un desagüe para poder eliminar estos excesos. Y bueno, vamos acá. Aquí hay una imagen que nos muestra cómo es que se tiene que hacer el desagüe. Vemos aquí en la parte 3, cómo se comienzan a acumular los desechos en el fondo del desagüe y finalmente vemos un tubo por el cual drenan esos desechos hacia la parte exterior del desagüe. Entonces, importantísimo no olvidar en la construcción de los embalses siempre dejar un desagüe para evitar que se pierda capacidad hidráulica, es decir, que se pierda la capacidad de almacenar agua. Y adicionalmente, estos desechos en algunos momentos se comienzan a descomponer al interior del agua y dañan la calidad de agua que está presente en el jagüey. Algunos problemas por los sedimentos, pero quiero detenerme aquí para ver algunos efectos ambientales de la construcción y puesta en marcha de los embalses o reservorios. Durante la fase de construcción, desechos de sedimentos provenientes de la construcción de obras en la corriente natural, es decir, que no recogemos los desechos de plástico, los desechos de geomembrana. Cuando excavamos esa tierra que sacamos, pues hay que llevarla hacia otro lugar de la unidad productiva y extenderla y no dejarla almacenar en montones, porque eso después puede venir una fuerte lluvia y puede generar pues que se vaya esto hacia un río. Adicionalmente, descarga de pesticidas, desechos orgánicos o otros tipos de residuos durante la construcción. No es bueno dejar que eso suceda. Contaminación del aire por partículas de suspensión. Lo que hablamos hace un rato de la alteración de la morfología del ecosistema de animales, del ecosistema de algunas plantas. Esto puede llegar a suceder y es importante de pronto tener esto en consideración para evitarlo de alguna forma. Introducción de vectores de enfermedades, que ya lo habíamos dicho, la presencia de mosquitos, sapos, lagartijas que de pronto antes no estaban, ¿sí? Y durante la fase de operación del embalse,
Pues primero que puede en determinado momento la cantidad de agua sobrepasar la cantidad de la capacidad de almacenamiento del embalse y pues se puede dar como una especie de la creación de un nuevo riachuelo o algo y pues esto puede comenzar a arrastrar material aguas abajo y ser un problema, entonces hay que tener cuidado con eso. Descomposición orgánica del embalse, lo que hablábamos, que en el fondo del reservorio haya materiales orgánicos que se descomponen y comienzan a nitrificar el agua y comienza a oler feo y esto pues naturalmente trae animales indeseados y problemas con los vecinos. Alteración sobre el nivel freático, alteración de la fauna y la vegetación, erosión de las laderas, evaporación del embalse, una serie de problemas importantes. También hay problemas en torno a aguas abajo, es decir, a las personas que de pronto nosotros le podemos comenzar a quitar más agua de la que anteriormente se estaba usando. Entonces pueden haber problemas con vecinos, de disminución de la fertilidad de algunos suelos, posible eliminación de nutrientes en el agua, impacto sobre peces, cultivos, descarga de agua con temperaturas inadecuadas, control de contaminantes. Y finalmente, importante, estas medidas para la protección del embalse. La primera de ellas, cultivar laderas sin fajas o terrazas para retrasar el escurrimiento y mermar la erosión. Construir pequeñas presas de retención en las laderas. Colocar cubierta vegetal sobre el terreno para amortiguar el impacto de la lluvia. Construir trampas de sedimentos en los afluentes del embalse. Esto es muy importante, construir un desarenador antes de la entrada del agua al reservorio. Estar revisando, estar pendiente de la estabilización de los taludes. Trastar las aguas que llegan al embalse, es decir, verificar el estado del agua. Si son aguas turbias, aguas que vienen pronto cargadas con sedimentos, intentar retirar esos sedimentos antes de que lleguen a los reservorios. Airear naturalmente el embalse por oscilación de niveles, eventualmente usar aireación artificial, puede ser una forma. Controlar los niveles de agua y remover materiales extraños como algas, plancton, bueno, etcétera, etcétera. De aquí para allá ya comienza la parte de la dimensión del diseño hidráulico de los embalses o reservorios. Pero como les había dicho, esto lo vamos a ver de manera presencial a través de un ejemplo numérico en la próxima clase. Entonces, esto va a ser parte de la próxima unidad. Entonces, lo vamos a dejar para la próxima sesión. Y dentro de la evaluación, que es esta evaluación 2, vamos a hacer preguntas solamente teóricas de los temas vistos en la parte de reservorios y embalses. No vamos a hacer cálculos respecto de del tema de reservorios, solamente la parte teórica que hemos visto. ¿Listo? Bueno, creo que cada vez hay menos personas conectadas. Espero que las personas que no se hayan conectado hoy a la clase la puedan ver posteriormente grabada a través de la plataforma y que por favor no olviden presentar el ensayo y posteriormente hacer la parte práctica a través del cuestionario en la plataforma. Les quiero agradecer a las personas que estuvieron conectadas, muy amables, y espero que nos veamos pronto. Profe, disculpe, ¿el cuestionario dónde encuentra? En la plataforma, lo voy a subir, yo creo que el día martes. El día martes yo creo que lo subo si Dios lo permite y tendrá plazo hasta el 22 de abril para resolverlo. Entonces, pues no hay problema. Gracias. Vale, hasta luego, gracias chicos. ¿Profe? Señor, sí. Es que yo tengo una pregunta para hacerle a usted. Señor.
Lo que pasa es que pues yo tengo por ahí un proyecto relacionado con lo del aprovechamiento de aguas grises y aguas negras y eso para riego de cultivos, ¿sí? Pero Sí, era como conocer, pues yo estaba pensando o sea, en un sistema, el tanque de recolección tiene 50.000 litros de agua, ¿sí? Es donde ujú, capta todas las aguas grises y negras de la casa. Y además de eso, pues recoge el agua lluvia aproximadamente, póngale unos 800 metros de techo. Y de ahí, pues por el momento, ahorita el proyecto ya se realizó, se tiene con un sistema de riego por goteo, pero pues quería como realizar un sistema de descontaminación del agua para de pronto, no sé si genera algún tipo de afectación al cultivo o contaminación a aguas subterráneas o algo así, sí. Entonces, sí. pues está mirando en descontaminación con todo el sistema de bacterias anaeróbicas y aeróbicas y pues algunas plantas que la terminarán de descontaminar como tal. Porque el Sí. sistema de filtrado, pues sí lo tengo en unas canecas, o sea, apenas sale del tanque de captación, pasa por un sistema de gravilla, arena y eso sí, de forma Ujú. casera que se realizó. Pero pues no sé usted que de pronto que me pueda aportar para que sea bueno para descontaminarla, para sí, para que Diego, sea. sí, una preguntita. ¿Te queda muy difícil si separas las aguas grises de las aguas negras? O sea, si pudieras solo juntar aguas grises con aguas lluvias y las aguas negras las llevaras hacia otro lugar. Pues el problema es que el agua gris está conectada con aguas negras. Ah, bueno, Sí, o sea, el tanque de 50.000 litros que le digo está hecho, o sea, en ladrillo y cemento, sí, ya está hecho. Y pues sí, sí, tiene sí. el sistema está dividido en dos como para que haga la cantación y los sólidos y demás, sí. Pero pues ahorita también quiero como hacer un sistema como de un tamiz en la cual se queden los sólidos, pase meramente el agua antes de pasar por toda la gravilla y el filtro ahí para adelante, esto filtre todos los sólidos y pues ese sólido pasaría a un cajón donde se realizaría como una especie, se mezclaría como con un abono bocachi, sí, donde uno Ujú. echa todas las cáscaras y demás con tierra y pues con un sistema como la lombricultura para descontaminar eso y pues hacer un abono también con eso. Obviamente pues sería un cajón grande para que no llene y no tener problemas con eso y pues hacer el compostaje como es. Súper. Me parece súper ese sistema que tienes. Lo tienes bien, bien pensado y lo tienes bien, bien Sí. adelantado. ¿No has tenido problemas de pronto con grasas o con aceites? No, pues hasta el momento no, porque, o sea, es que apenas ya póngale unos 20 días funcionando, ¿sí? O sea, no lleva Sí, mucho. El tanque, la hora se terminó hace como 20 días, pero pues, o sea, ya está lo del tanque como tal hecho. Pero sí, pues pero necesito ya es estás recibiendo aguas de sí, baños, de ya cocinas. es que le explico, profe, eso, la granja, la unidad productiva se encuentra acá en el aeropuerto acá de Bucaramanga, más abajo. Y el Sí, problema del terreno es que se hace usted un pozo séptico y el agua no filtra, no drena, ¿sí? Entonces lo único que se hace es llenar el pozo séptico rápido y toca volver a hacer otro y volver a hacer otro. Entonces, pues claro, para la problemática, pues lo único que pensé fue pues hacer un sistema de riego para los cultivos como tal, porque usted sabe que por más que sea ahí aporta nutrientes y claro. materia orgánica como tal, ¿sí? Pero pues no sé si de pronto con los jabones o algún tipo, con otro químico que se haya por ahí, llega a afectar los cultivos o contaminar de ahí para abajo, no sé, sí, o sea, a eso me refiero, entonces quisiera como descontaminarla. Ya está funcionando en estos momentos con una manguera de goteo. Súper. Pues bueno, ¿yo qué te podría decir? De pronto con el tiempo, pues ahorita como está tan nuevo y las estructuras hidráulicas pues están todo recién eh, puesto, no tengas inicialmente problemas de pronto con el tema de algunos elementos nocivos para esos sistemas de gradación de agua, como pueden ser las grasas y los aceites. Sí, Adicionalmente, lo que tú dices, de pronto también el jabón, que de pronto uno se lava las manos y que eso se vuelve agua gris, puede comenzar a interferir también con el tema del riego. sí, Entonces, ¿qué se recomendaría? Por ejemplo, que intentaras que los jabones que se usan tanto en la cocina como para los baños sean jabones de tipo orgánico. sí, eso Actualmente los también. super... Dime, dime.
Sí, eso también lo había pensado. O sea, que sean amigables, por decirlo así, o Exacto, y con eso te vas a evitar un problema grandísimo más adelante. Ahorita de pronto si no lo tienes implementado no te das cuenta, pero más adelante te va a ayudar mucho. Y segundo, hay sitios, pues no sé en Bucaramanga en donde, pero me tocaría buscar, en donde venden cultivos de bacterias que puedes comprar, son, por ejemplo, un galón de 5 litros, cuesta, no sé, 30.000 pesos, por ejemplo, y lo puedes estar aplicando periódicamente para que te ayude a descomponer más rápido la materia orgánica sí. y te evite, por ejemplo, malos olores, te evite la llegada de insectos, moscas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, La aplicación de estas bacterias, de estos cultivos de bacterias, toca hacerlo pues periódicamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces pueda que laven un baño con cloro, con límpido, con algún claro. jabón, No, y y como estas, es y estas agrícola, todo bacterias, dando y sí, demás. dime. Sí, señor. Sí, y estos productos de aseo pueden llegar a matarte las bacterias y puedes comenzar a tener malos olores y eso. Pero el sistema, como me lo cuentas, está muy bien montado y muy bien pensado. Sí, El tema pues de retención de sólidos grandes, como pueden ser restos de comida, ¿sí? Desechos de comida que a veces botan cáscaras de papa o cosas de esas por los desagües de la cocina, por ejemplo. Sí es bueno que lo intentes remover antes de que llegue a la parte del tratamiento para que el tratamiento sea más efectivo. Porque digamos, si los desechos son muy grandes, pues eso se demora más descomponiéndolo y lo que te va a hacer es que se te va al eso sí, sí. fondo del tanque y te lo llenas de suciedad. Pero, o sea, con el tema de materia orgánica, o sea, desechos de materia fecal como tal, eso sí se descompone con lo de las bacterias y eso, ¿cierto? O sea, Sí, sí, claro. Eso ahora, pues primero se diluye y luego pues se descompone. Yo te decía el tema de intentar separar las aguas lluvias y las aguas grises de las aguas negras, es porque cuando se diluye, digamos, las aguas negras con aguas lluvias y aguas grises, es a veces un poquito más difícil descomponer la materia fecal, la materia orgánica, porque, que también porque se puede se, sacar un sistema de tubería aparte para independizar y pues como el tanque con dos sesiones, pues se dejaría apartar las aguas como tal. Sí, porque si solo tuvieras aguas negras y les aplicas estos caldos de cultivo de bacterias, las Sí, descompones más rápido, es más efectivo el tratamiento y lo haces de una forma más rápido. Porque a sí, veces cuando llueve mucho, las bacterias, la materia orgánica es muy poca y las bacterias se te mueren. Entonces tú dices, ay, pero ¿por qué me está oliendo feo el agua? Y es que no, las bacterias no tienen nada que comer y se mueren. ok, ok. Pues sí, Sí, intentar lo de apartar las aguas como tal y pues aparte de que pues se encarguen de descomponer eso, de todas formas apenas sale el agua del tanque como tal, esto hacerle de todas formas un sistema de tamiz, o sea, que queden los óleos y eso, pues se aprovechan los óleos y que pase el agua y de todas formas esa agua que pasa la estaría pasando por un sistema de gravilla y arena y eso para que ya salgan los cultivos, o súper. sea, Cuando lo pasas por arena y por gravilla, pues le estás haciendo una filtración natural y eso le mejora muchos aspectos del agua. sí, claro. Aspectos sobre todo de apariencia, el color, la turbiedad, el, la apariencia física, ¿sí? Y Y pues eso, pues, naturalmente sirve mucho, pues, para el tema del riego, que sea una mejor agua. para eso me refería, porque como está por sistema de goteo, pues no me sirve que tampoco llene muchos sólidos y eso, como está en estos momentos, no me sirve que comience a tapar y eso. Se comienza a tapar, Y pues sí, la los vida goteros. por goteo y eso no, hasta el momento no me ha generado ningún tipo de olor y eso, porque va como a la pata así de los árboles, porque, o sea, está, póngale, está recibiendo cultivos de unos 800 metros cuadrados, ¿sí? Hay de todo tipo de cultivos, cítrico, de todo un poquito. Sí. Y esto va así directamente a la pata por goteo, por goteo, por goteo. Lo que pasa es que el sistema está muy nuevo, Diego. Y pues Sí, ahorita, al estar nuevo, pues no te va a presentar muchos problemas. Pero sí claro. es importante que intentes
aplicar pues de pronto algunos de los consejos que te estoy dando para que más adelante no vayas a tener de pronto taponamientos o cosas de estas. Si comienzas a aplicar esto, créeme que el sistema se va a mantener muy bien hacia el futuro, que es lo más importante. Y profe, qué pena, esto no le quito más tiempo. Yo lo que había utilizado es que después de que saliera el tanque donde almacena el agua, esto pasara por más o menos unas 3, 4 canecas en donde se haría el sistema filtrado, esas azules, como las de cargar aceite, pero de las plásticas. Sí. Y el filtrado, y pues además no sé si de pronto usted sepa alguna planta o algo así que se encargue, una planta acuática que encargara como de limpiar o descontaminar o algo así que pudiera también implementar. Pues la verdad, de plantas acuáticas no conozco, conozco más de medios filtrantes, no sé si tienes gravas, arenas, existe el carbón activado, que es un Sí, poco costoso, pero es muy efectivo. sí. Existe también el carbón natural, hay gente que lo coloca porque también le remueve materiales contaminantes al agua. Primero se tendría que pasar por la gravilla, por la arena y pues por último por el carbón, ¿no? Exacto, por O sea, último por el carbón. Hay personas que después de eso le hacen un sistema de que pronto a veces le colocan algunas goticas, le colocan a veces cloro, como claro, para eliminar bacterias y que esas bacterias no se vayan a propagar dentro de la tubería del riego por goteo y vayan a tapar los goteros. pero como tal el cloro no sé si le No, genera algún, pero que no esos sé. son goticas, Diego, Sí, eso es muy, muy poquito. son los que podría implementar porque pues de todas formas es un proyecto que ya está montado como tal y eso y pues en el suelo la había comentado por ahí como hacer un sistema de pasto de tierra o algo así que también se encargara sí, que antes de que cayera, o sea, un sistema filtrado para que no afecte las aguas ¿de qué? De subterráneas. Pues para que bajara lo No, más. pero mira que el suelo tiene unas propiedades filtrantes súper importantes y de ahí a que afecte las aguas, no creo, o sea, la verdad, la carga contaminante tenía que ser muy fuerte, pero si bien eso viene de una actividad doméstica, una actividad humana muy básica, como la que hacemos generalmente en nuestras casas, no creo que pase nada, Sí, pues estaría como bien. es que el detalle es en que póngale que el terreno tiene aproximadamente una inclinación de que un 70-65%, ¿sí? Dependiente. Una Y pendiente fuerte, sí. si es una es pendiente siempre y pues abajo hay una quebrada, que es donde se obtiene el agua para todo lo que necesita la granja y pues para la casa y eso demás. Entonces por eso también quería como no bajar, contaminar la quebrada ni nada de eso. O sea, lo que te digo, intenta con el tema de los productos orgánicos, jabones y esto. Ujú. Intenta averiguar, pues yo consultar el tema de caldos de cultivos de bacterias en Bucaramanga, a ver quién está vendiendo eso en esa zona. Y en determinado momento el tema de separar las aguas grises y aguas lluvias de las aguas negras. Y creo que con eso ya el proyecto terminaría de estar muy bien. O sea, pero según lo que me cuentas, vas muy bien. Listo, profe. Cualquier cosa, pues yo lo voy comentando esta semana, pues me voy a dedicar un poco, que tengo tiempo, que no tengo que trabajo, eso, pues me voy a dedicar a ver qué le puedo hacer de filtrado y eso. Y pues Dale, cualquier cosa, listo, ¿no? No te averiguar y preocupes. yo le voy contando. ¿Listo, profe? Qué Bueno, pena. muchas gracias por contarme la experiencia, chévere. Y pues Gracias. ahí implementar todo lo que estamos viendo como tal y montar un proyecto, bueno. Gracias, Diego. Súper. Gracias. Que esté Buenas muy noches. bien. Feliz tarde. Hasta luego. Listo.